Y noticia de último minuto, esta noche se registran intensos tiroteos en la ciudad de Saint-Denis, al norte de París, en Francia. A esta hora se presume que hay un policía herido y otro muerto. Esto ocurre durante la intensa cacería contra el noveno sospechoso de los atentados terroristas. Las autoridades piden a los residentes no salir de sus casas ni abrir sus puertas. Nosotros continuaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Los Cuatro Herederos, el grupo musical norteño que fue emboscado por los comandos de la muerte en Jalisco. Lo que hicieron con ellos fue sangriento. Tras las últimas acciones de terror en Guerrero, revelan el plan para enfrentar al crimen organizado. Grupos fuertemente armados se preparan para ser enviados a las zonas más conflictivas. México y Centroamérica inician un plan conjunto para blindar sus fronteras y evitar el paso de extremistas musulmanes. Los primeros en resultar afectados serán los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Las confesiones de El Fresco, el narco que se atrevió a hablar ante nuestras cámaras, su escalofriante testimonio y cómo terminó envenenando las calles de la Ciudad de México. Un buen negocio, ¿no? Que pues sí deja, ¿no? En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Rollero. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos con una noticia que aumentó el terror en México, principalmente entre los músicos de bandas norteñas. Un comando de la muerte emboscó a un grupo de músicos dejando un saldo sangriento. René Azcue nos informa de esto. El grupo musical norteño Los Cuatro Herederos del Grullo, Jalisco, fueron interceptados por un comando armado que los secuestró por varias horas, después de una presentación en el pueblo de Tamazula de Gordiano. Dejaron de tocar, salieron ya para regresarse al Grullo, fueron interceptados por 3 camionetas con gente armada que los privaron de su libertad. Los llevaron a la brecha conocida como La Limonera en las inmediaciones de Tamazula y Zapotiltic. Poco antes de dejarlos en libertad, sin decir por qué, asesinaron a ese integrante del grupo, un joven de 19 años, mientras que sus compañeros fueron golpeados y abandonados en ese sitio, mientras se llevaron la camioneta de los músicos con todos sus instrumentos. Les quitaron su vehículo, les quitaron sus pertenencias y pues lamentablemente uno de ellos perdió la vida en esta situación. Hasta ahorita se cree que pudo ser por el robo del vehículo y los instrumentos, aunque no se descarta que el motivo fue por algo personal y ya tenían días siguiéndolos. La Fiscalía de Jalisco ya está tras los asesinos del músico para saber por qué solo a él lo mataron a sangre fría. Para Cierre de Edición, René Azcue. Pasamos ahora hasta el estado de Guerrero, donde la violencia continúa incontenible. Lo peor se vive en la sierra, donde los grupos armados tienen el control total, pero una nueva estrategia busca limpiar la zona de criminales, tal y como nos informa Carlos Vázquez. Las sangrientas ejecuciones y los ataques en la Sierra de Guerrero tienen aterrorizado a los pobladores. Más de 1000 de ellos protestaron en Chilpancingo para exigir protección ante el peligro que corren sus vidas y porque también se reabran las escuelas cerradas por el miedo de los maestros a que los criminales les roben sus aguinaldos. En respuesta, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, reveló la nueva estrategia para enfrentar al crimen organizado en la región. El plan consiste en formar 5 grupos de vigilancia compuestos por la Marina, Policía Estatal, Policía Federal y la Policía Ministerial. Estos grupos se concentrarán en las regiones con mayor violencia de la zona. Los 175 elementos podrán actuar en conjunto en caso de cualquier enfrentamiento en la zona. 30 personas en 5 grupos más 5 de la Policía Ministerial. Esto es de la Fiscalía, incluido posibles ministerios públicos que puedan dar fe y levantar actas. Esa estrategia también contará con la ayuda de la Policía Comunitaria, que continuará con el resguardo de la zona en la que operan varios grupos del crimen organizado. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición.
Y en medio de todo esto surgen nuevas acusaciones que vinculan a familiares del fallecido Joan Sebastián con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Medios mexicanos están relacionando al diputado Rubén Figueroa, sobrino del poeta del pueblo, como enlace entre el arrestado alcalde José Luis Abarca y el ejército. Y esta noche en la Ciudad de México, cientos de personas rindieron homenaje a las víctimas de los atentados en Francia. Lo hicieron colocando flores y velas durante una vigilia en las afueras de la Embajada de Francia. El momento más emotivo ocurrió cuando la embajadora francesa Maryse Bossier leyó los nombres de los fallecidos. El evento concluyó con la entonación de la Marsellesa, que es el himno de la patria francesa. Mientras tanto, la situación se complica para los miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos cruzando México. Centroamérica y México anunciaron que blindarán sus fronteras para evitar el paso de terroristas tras los atentados en París, tal y como nos explica José Luis Muñoz. Los países de Centroamérica y México anunciaron que blindarán los aeropuertos, fronteras y los puertos marítimos ante el peligro de atentados terroristas y tras las amenazas contra Occidente por parte del grupo radical ISIS, responsable de los sangrientos ataques simultáneos en París. Bajo la asesoría de la Organización de Estados Americanos, OEA, los países planean una acción conjunta para enfrentar la crisis. Cómo detectar fraudes, cómo detectar impostores. Entonces, para tratar de asegurar lo más posible las fronteras. Las acciones buscan poner un candado a los traficantes de personas con rumbo a los Estados Unidos y los grupos criminales que se dedican a la comercialización de droga. Pero la prioridad es descubrir a aquellos musulmanes radicales que pretenden llegar a los Estados Unidos vía Latinoamérica. Gente tratando de vulnerar las fronteras desde Sudamérica, Centroamérica, pasando por México para llegar a Estados Unidos y Canadá. A veces no sabemos con qué fines van. México y el llamado Triángulo del Norte, que comprende Guatemala, El Salvador y Honduras, se ha convertido en el centro de atención de las estrategias antiterroristas. Esta región se ha convertido en una ruta obligada que está siendo dominada por grupos criminales del narcotráfico. Lo doloroso es que miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a la frontera de Estados Unidos también sufrirán debido a las fuertes medidas de seguridad. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Bueno, y frente a esto, Estados Unidos se encuentra dividido en relación al tema de los refugiados sirios. Decenas de gobernadores se han rebelado en contra de la Casa Blanca y se niegan a recibir a los que huyen de la guerra. Pero el problema también afecta a los inmigrantes latinos, tal y como nos explica Rosa María Orbach. A continuación, veamos. Con los recientes ataques terroristas y el exilio de miles de migrantes sirios, el presidente Barack Obama quiere abrir la puerta de Estados Unidos a 10,000 de ellos. Los republicanos expresaron su rotundo no, mientras que otros políticos le han dado el visto bueno. Activistas proinmigrantes aseguran que el rechazo a cualquier migrante no es humanitario. Estamos viendo la deshumanización de la política de los republicanos, ¿verdad? Que lo único que quieren es ver fracasada la administración del presidente Barack Obama. Más de 20 estados de este país rechazan a los inmigrantes sirios, coincidiendo con los que han rechazado una orden ejecutiva. Noemí Ramírez, abogada de inmigración, explica la diferencia de estos dos tipos de inmigrantes. La diferencia es de que las personas que entran de Siria ya van a entrar legalmente, ellos ya van a venir con el estatus refugiado. Los niños que vinieron el verano pasado y están pidiendo que se les otorgue ese estatus de refugiado. El temor de los republicanos es que al ingresar estos inmigrantes sirios se pueda filtrar algún terrorista que pueda poner en riesgo a este país, como lo explica el analista político Hernán Molina. Bueno, porque uno de los atacantes en este ataque en Francia se hizo pasar por refugiado. Entonces les da un poco de munición a los republicanos que se oponen a que hagan un caso en contra de estos refugiados. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Bueno, pero fíjense que en medio de toda esta crisis hay esperanza para los menores que buscan llegar solos a Estados Unidos. Los primeros 6 niños centroamericanos en recibir el estatus de refugiados por razones humanitarias bajo un nuevo programa del gobierno ya se encuentran aquí en Estados Unidos. Todos ellos proceden de El Salvador y fueron pedidos por sus padres.
Y donde se vive ya una verdadera crisis humanitaria es en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. En esa zona, del lado costarricense, se encuentran más de 2.000 inmigrantes cubanos varados a los que no se les permite entrar a Nicaragua. El gobierno sandinista envió militares a la frontera para impedir el ingreso masivo de estos inmigrantes. Momento de hacer una primera pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el alivio migratorio en peligro tras los atentados terroristas en París. Millones de indocumentados serían afectados. Además, las sangrientas razones de la inmigración a Estados Unidos de miles de menores de Guatemala, la verdad que el gobierno quiere ocultar. Y más adelante, el Fresco, el menor que llena de drogas las calles de un barrio en México, conversa ante nuestras cámaras y lo confiesa todo. Continuamos con información aún en desarrollo y es que esta noche 2 aviones de la compañía Air France que despegaron desde Estados Unidos con rumbo a Francia fueron obligados a hacer aterrizajes de emergencia por amenazas terroristas. Uno de ellos despegó desde Los Ángeles y fue obligado a aterrizar en Salt Lake City. El otro despegó desde Washington y fue desviado hasta Canadá. Se conoce que ambos han aterrizado a salvo. En cuanto tengamos más detalles, se los proporcionaremos. Entre tanto, líderes del mundo están uniéndose para declararle una guerra masiva al Estado Islámico. Tras los bombardeos de Francia y Estados Unidos, Rusia también está participando en los ataques contra puntos estratégicos de los terroristas en Siria. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, advirtió que ISIS le ha declarado la guerra al mundo civilizado, mientras que el rey de Jordania acusó al grupo de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y lo peor de todo es que ahora con los ataques sanguinarios de ISIS en París, el tema del terrorismo volvió a estar presente o vuelve a estar presente en la agenda de Estados Unidos y más con este aviso de último minuto que les acabamos de hacer de los aviones. Y esto pues podría afectar seriamente la discusión de los alivios migratorios como lo hemos visto a través de la historia. Abel Álvarez con la explicación de esto. El gobierno de Estados Unidos reajusta sus prioridades, dadas las recientes amenazas terroristas de ISIS. Sin embargo, llega el interrogante de 5 millones de indocumentados que podrían quedar fuera de esas prioridades si el gobierno no continúa con el plan para DAPA y la ampliación de DACA frente a la Corte Suprema. Tengo una preocupación que esos temores de actos terroristas van a dañar a nuestra gente que está inmigrando por razones de temor de las maras, de los asesinatos en Centroamérica y México. Lo que está pasando en este momento es que llegamos a un punto muy anti-inmigrante ahorita. Los candidatos presidenciales están diciendo muchas cosas muy feas de los inmigrantes y este es un caso que quieren usar para poder tratar de cambiar la ley a su manera. Este viernes se cumplirá el primer aniversario de los alivios que anunció el presidente Barack Obama, sin aún ponerse en marcha, mientras el Congreso decide sin éxito sobre una eventual reforma migratoria. Tras lo ocurrido en París en los últimos días y la amenaza de ataque terrorista a Estados Unidos por parte de ISIS, esto podría provocar que para el presidente Obama y su gobierno los hispanos no estén entre sus principales temas, lo que pone en interrogante una vez más los alivios migratorios. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, noticiero, cierre de edición. Bueno, ahora pasamos hasta Centroamérica, en donde mientras la violencia continúe, será simplemente imposible detener a los miles de niños y jóvenes que huyen hacia Estados Unidos. Guatemala es uno de los países que más expulsa a menores, según nos reporta Henry Morales. Los niños y jóvenes de Guatemala están huyendo a los Estados Unidos para salvar sus vidas. No quieren morir de hambre o que los asesinen por no querer pertenecer a una pandilla. Cada vez más alarmantes el tema de la violencia e inseguridad en nuestro país como una de las causas expulsoras, como una de las causas de la migración forzada. Guatemala es el país centroamericano que menos invierte en la niñez y en la adolescencia. Por eso, la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado señala al Estado como responsable de esa inmigración. El gobierno se refugia en decir que los niños viajan porque se quieren reunir con sus familiares, a sabiendas que se exponen a caer en manos de las mafias y estos hagan jugosos negocios con ellos, usándolos en el tráfico de drogas y armas. Estamos hablando de secuestros, de extorsión y potenciales víctimas de trata de personas, el tema de la explotación sexual y la explotación laboral. Cada día muere un joven o un niño en Guatemala, ya sea por desnutrición o por no querer ingresar a las pandillas. Y en último caso, porque en el viaje que emprenden también se van jugando la vida. En Guatemala, Henry Morales, cierre de edición.
Momento de hacer una nueva pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar les tenemos las declaraciones del Fresco, el jovencito narcomenudista que llena todos los días de drogas las calles de un barrio de la Ciudad de México. Un espeluznante testimonio. Además, la alegría de los mexicanos. Su selección de fútbol rompió una racha de 50 años sin ganar en San Pedro Sula. Y los espectaculares goles de la jornada, por supuesto. Y más adelante se registran evacuaciones masivas en Alemania. Estadios y lugares públicos han sido desalojados ante el temor de atentados terroristas. En la Ciudad de México encontramos al Fresco, un jovencito que distribuye drogas en las calles. Víctor Blázquez habló con él y esta fue su confesión ante nuestras cámaras. El equipo de Estrella TV pudo acceder al bajo mundo de los distribuidores de droga en la Ciudad de México. Después de varias preguntas y direcciones falsas y del peligro que se corre en las calles, logramos encontrar un distribuidor de droga. El Fresco, como nos pidió llamarle, apenas alcanzó la mayoría de edad, pero ya probó el dinero fácil. Sabe que solo distribuyendo drogas es como puede vivir y sostener a su familia, aunque para ello tenga que envenenar a otros jóvenes. Pues después, a lo largo de mi vida, o sea, pues ya con la responsabilidad de yo que tengo una hija, pues veía los gastos, ¿no? Veía los gastos que no me alcanzaba el dinero, no me rendía. Entonces fue cuando dije, no, pues voy a hacer la prueba, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? El Fresco distribuye marihuana en una de las colonias de clase media de la Ciudad de México. Asegura que vende cerca de 70 dosis diarias de 25 gramos en promedio. Así, el Fresco obtiene ingresos cercanos a 3.500 pesos mexicanos al día, equivalente a unos $220, y ni siquiera terminó sus estudios de nivel secundaria. Yo me salí por eso del estudio, ¿no? Me dediqué ahora sí que a la venta de marihuana, ¿no? La venta de marihuana, y pues la verdad, o sea, es un buen negocio, ¿no? Que pues sí deja, ¿no? Cifras de organizaciones defensoras de los derechos de los niños indican que como el Fresco existen otros 2 millones de jóvenes que no tienen oportunidades de desarrollo y como consecuencia pueden ser reclutados por el crimen organizado. El que no estudien o no estén trabajando significa que no están en un espacio de protección. Pues me dijeron, o sea, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, nada más simplemente, pues, estate con cuidado, ¿no? De que no te vayan a cachar, ¿no? Ante los altos niveles de deserción escolar, de gente que vende drogas en la calle, pero también de gente que la consume, el Estado mexicano parece haber perdido la batalla en contra del crimen organizado. Pero lo que es peor, parece que también perdió a sus jóvenes. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Gracias a Víctor por su informe. Ahora les quiero recordar que para mañana nuestra compañera María Teresa Sarabia nos tiene preparada la primera parte de la serie Las Broncas del Bronco, que pone al descubierto las serias críticas en contra del gobernador de Nuevo León. Un reportaje que usted no se puede perder. Hacemos una nueva pausa, pero no se aparten. Tenemos aún mucha más información aquí en Cierre de Edición. Al regresar, México rompe una maldición de 50 años rumbo al Mundial de Rusia 2018 y provocó la alegría de sus fanáticos. Esta noche se registran evacuaciones masivas en lugares públicos en Alemania. En la ciudad de Hannover se han cerrado estaciones de trenes y evacuado 2 estadios. Primero fue desalojado el estadio donde se jugaría el partido amistoso entre Alemania y Holanda. Luego un segundo estadio donde se esperaba un concierto también debió ser evacuado. La policía está pidiendo a los residentes no salir de sus casas y no asistir a eventos públicos. Bueno, pero siguiendo en el tema deportivo, fuera del tema terrorista, hoy fue un día de eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y la fiesta del fútbol dejó sorpresas como la de la selección que rompió una maldición mexicana. Etel Colato con el resumen de la jornada. La selección mexicana llegó hasta San Pedro Sula en Honduras, decididos a romper la racha de 50 años sin ganar en ese estadio. El tricolor mexicano abrió el marcador por intermedio del Tecatito Corona y fue el juvenil Jürgen Damm el que selló el marcador de 2-0. Triunfo que le da al Tri el primer lugar del grupo y a la vez le pone fin a medio siglo sin ver la victoria en tierras catrachas. Mientras tanto, el combinado guatemalteco llegó a la isla de San Vicente con la obligación de sumar puntos. Temprano en el partido, la selección centroamericana se puso arriba en el marcador. Guatemala ganó por 4-0, resultado que le da 3 puntos de oro
En la Conmebol también hubo acción. La selección de Colombia recibió en Barranquilla a una afligida Argentina necesitada de buenos resultados. Fue Lucas Biglia al minuto 20 que mandó el balón al fondo de las redes, dándole al albiceleste el triunfo que necesitaba para seguir escalando en la tabla de posiciones. En Montevideo se jugó el tan esperado partido del morbo. Uruguay esperó pacientemente a Chile para vengar la polémica eliminación de la Copa América a manos de la Roja. Aunque los campeones del continente tuvieron más posesión del balón, fue Uruguay el que hizo los goles, 3 en total, que terminaron por darles la dulce revancha. Las eliminatorias mundialistas se reanudarán en marzo del 2016. La moneda sigue en el aire y el sueño mundialista nadie lo detiene. Para cierre de edición, Ethel Colato. Ahora quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer allí en su pantalla. Ya sabe, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Es el mejor mecanismo para comunicarse con nosotros. Y con esto me despido. Será entonces hasta mañana. Tengan todos una feliz noche.